Ya. Sí. Ya lo son las 5:10. Bueno, la educación en mi tiempo era 8 horas de clase. ¿Cómo eran los profesores con nosotros? Nos castigaban, dejándonos sin recreo. Nos daban con las reglas en las palmas de las manos. Nos sacaban a medio de los solazos a cargar 2 piedras en las manos levantadas. Cuando se perdía algo, no nos dejaban salir hasta que no resultara lo que se perdieran. Hasta que no aparecía, nos esculcaban todos los bolsos. Y si encontraban alguna cosa, ahí mismo nos mandaban castigados para donde los papas. Teníamos que bajar con ellos. Nos dejaban 3 días castigados sin clase. Ya nos tocaba a nosotros volver a trazarnos. Ya. Nos sacaban a sumar al tablero. Si no hacíamos bien las cosas, ahí mismo los compañeros nos gozaban, se burlaban de uno, les tiraban a uno tiza, o los profesores nos castigaban. Las tareas, si no las respondíamos bien, no las llevamos bien, al otro día, mero castigo. Nos tocaba volver a repetir para poder sacar buenas calificaciones. Y si no, no nos daban el año ganado. Allá era muy complicado, si uno no estudiaba bien en ese tiempo, perdíamos el año. Yo era uno muy burro. A mí me tocaba bolear asadón, machete, salir con mi papá a jornalear. El sueldo que yo comencé a ganar fueron 1.500 en la semana, 300 pesos el día. Y ahí me fueron subiendo a 2.000, ya que a 3.000, ya a 5. Lo que yo me ganaba lo reclamaba mi papá. A mí me daba una racioncita de 100, 200 pesos en ese tiempo. Me tocaba deshojar caña, trabajar en ramadas. Esa pelusa de la caña, eso picaba mucho. Yo hasta lloraba y mi papá me pegaba que porque era muy cobarde. Que eso le cogía amor, que eso era para que le cogiera amor al trabajo. Que dejara de ser cobarde. Él me sacó de estudiar, que para que trabajara más bien. Que porque era mejor ganar plata que no estudiar. Y yo le comí carreta. Entonces ahí perdí yo el tiempo por trabajando. Y no pude seguir estudiando y me pesó, porque cuando ya quise estudiar ya era tarde, ya no me recibían. A mí me sacaron a la edad de 14 años mi papá a jornalear del estudio. Mi mamá se enojó, pero no puede decir más nada porque el que llevaba la voz era mi papá, ese era el que mandaba. Ella decía alguna cosa y él mismo le decía que era mejor el trabajo que para que el estudio. Como mi papá no estudió, entonces él se llevaba esa misma base, que para que el estudio, que mirara él donde estaba y que no necesitaba el estudio, que para qué le servía el estudio. Entonces ya mi mamá le tocaba quedarse callada. A mí cuando yo comencé a trabajar, un patrón me enseñó a trabajar, un asistente. Me enseñó a trabajar porque era primera vez. Me trataba muy bien, me decía cómo cogía un machete, cómo lo boleaba, cómo lo hacía para no cortarme. Entonces, ese fue el que me enseñó a trabajar. Yo comencé a trabajar de 7 a 5 de la tarde, que era el horario cuando eso. Era media hora para el desayuno, 1 hora para el almuerzo. Pero cuando yo comencé a trabajar, el asistente me alcahueteaba cuando ya me había cansado. Él me dejaba por ahí reposar. Ya fue pasando el tiempo. Ya yo iba ganando un poquito más. Entonces ya me tocaba más duro con el horario.
Ya los patrones eran más pendientes de uno, más lo acosaban a uno. Entonces, la gente en ese tiempo éramos más decentes, porque no había tantas maldades. A los hombres eran como más ocultos. Las mujeres con más razón, no las dejaban casi salir por ahí con los novios, no se veían por ahí en la calle. Eran como más asentadas las niñas, las mujeres. Bueno, las mujeres eran más ocultas. No era como hoy en este tiempo, que son por ahí en la calle, tardes de la noche, ni nada, por ahí cogiditos, era por ahí con los hombres. No, en ese tiempo la mujer era muy de la casa. Nosotros los hombres respetábamos más, porque también los padres nos enseñaban eso, a respetar a la gente, a respetar a los mayores, a respetar a las mujeres. Entonces nosotros como hombres, o por mi lado, yo respetaba mucho, porque yo no era capaz de cogerle la mano a una muchacha ni nada, porque ya él sentía que me iban a pegar o que me iban a regañar los papás, o los papás de ella la iban a regañar. ¿Cómo eran las condiciones de vida en ese tiempo? Las condiciones de vida en ese tiempo era como mejor que la de ahora. La comida era mejor, la comida era más sana, la comida era más bien, los alimentos eran más bien organizados, más bien cocinados, el agua era más limpia, había menos contaminación, no se veía veneno de ninguna clase. Entonces lo que era el maíz, el frijol, el arroz, era purito, no como el de ahora, que eso es más los venenos que uno se toma que lo que se come, que lo que le aprovechan a uno las comidas. En ese tiempo no se veía nada de eso, todo era muy bien levantado, porque nada de químicos se le echaba a las matas, ni las de maíz, ni las de frijol, ni el plátano, ni nada. Todo era muy bien sano, sin utilizar ninguna clase de químicos. ¿Cómo eran los gobernantes de ese tiempo? Los gobernantes en ese tiempo eran mejores, porque no se veía tanta guerra en el tiempo que yo estaba pequeño, no se veía tanta guerra, había más reglas, porque una persona haciendo por ahí daños, los encerraban buen tiempo, no como ahora que se cogen un ladrón y lo largan a las 2 horas o a las 3 horas. No, en ese tiempo castigaban un poquito más esas personas así.